Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alcayaspal. Imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. Hablaremos en este módulo sobre la cosmografía medieval. Los mapas medievales se encuentran en la historia y en obras enciclopédicas y en los tratados filosóficos y semifilosóficos, en las crónicas y en menor grado en disquisiciones teológicas. Muchas de estas obras fueron ampliamente difundidas y leídas constantemente por los estudiantes medievales y eran copiados a mano como representaciones gráficas. Los mapamundis se consideraban principalmente como cuadros en la Edad Media. Es importante entender la manera en que la Europa medieval percibía el mundo y en su lugar en él. Los mapas medievales del mundo o los mapamundis no eran un atlas político como tenemos hoy en día, sino que eran una obra de arte visual y la expresión de la cosmología medieval, una expresión estilizada de la distribución de la Tierra y de los continentes. Son una mezcla de la historia bíblica, clásica, así como fantástica, junto con los nombres de lugares y personas. Ellos distorsionan las formas de los mares y los continentes para conseguir la simetría visual a toda costa. Sobre 1100 mapas nos han llegado. En esa época de los viajes a pie o a caballo o en camellos, estos mapas dieron al viajero una visión general del mundo y lo colocaron en lo que respecta a Jerusalén. Le dan respaldo espiritual, junto con información práctica y de las maravillas que se podía ver en estas tierras lejanas. El National Geographic Channel y el canal de Discovery hacen el mismo trabajo para nosotros en estos días actuales. Los cartógrafos medievales no hicieron uso de las observaciones astronómicas ni tampoco escalas, latitudes y longitudes a encontrar una parte en su esquema. Para la mente medieval, la simetría y la autoridad eran más importantes que la exactitud y la verdad. Tampoco fueron estos mapas prácticos. No intentan representar el mundo físico tal y como era, sino que establecen una imagen, a menudo reducido a un mero símbolo, del sistema geográfico al que describían e ilustraban con cierto trabajo en alguna obra popular contemporánea. Estos mapas medievales se encuentran en la historia y en las obras enciclopédicas y en los tratados filosóficos, semifilosóficos y en las crónicas y en mucho menor grado en las explicaciones y discusiones teológicas. El uso de las cartas náuticas, por otra parte, se limita casi exclusivamente a los navegantes, que fueron muy apreciados por los pilotos y navegantes, pero fueron ignorados, ya sea totalmente o vistos con recelo por los geógrafos, aprendido que finalmente reconocen solo la autoridad de Ptolomeo. La publicación de los mapas de Ptolomeo en Europa a principios del siglo XV les dio una base sobre la que construir
hasta cartas de científicos. Mapamundis se consideraban principalmente como cuadros en la Edad Media, dado que sus creadores eran mapapintores, en lugar de ser cartógrafos, en el sentido moderno de la palabra. Del siglo V al siglo XV, esta visión cosmográfica no queda modificada en absoluto. Las primeras nociones sobre este provienen de las fuentes clásicas de la época. Se han dado a la Tierra las formas más sorprendentes que se puede imaginar. Según Beda el Venerable, el mundo era como la yema del huevo. La Tierra es un elemento situado en el centro del mundo. Está en el centro como la yema. Lo está en el mismo huevo, la misma forma del huevo. En torno a la Tierra está el agua, como en torno a la yema del huevo está la clara del huevo. En torno al agua está el aire, como en torno a la clara del huevo está la membrana que lo encierra. Y todo ello está rodeado por el fuego, de la misma manera que la cáscara está cubriendo el huevo. Así, la Tierra está situada en el centro del mundo, soportando sobre sí todos los demás pesos. Por otra parte, tenemos la teoría de Ctesias de Gnido, un médico y el escritor de la corte persa, alrededor del año 395 a.C. Él escribió la historia de los persas, o también conocida Pérsica. Otra obra suya importante es la historia de la India o Índica. Ambas están perdidas. Es una descripción completamente ficticia de las costumbres y la geografía de la India. Luego tenemos otro mapa muy interesante del siglo VI a.C., la tablilla babilónica. Esta tablilla está conservada en el Museo Británico, datada en el año 600 a.C. El centro lo ocupan Babilonia y su reino. Las líneas verticales representan los ríos Tigris y Éufrates, encontrándose Asiria, Armenia y el Golfo Pérsico. Los triángulos exteriores al círculo representan las montañas. Son pruebas de la antigüedad de la cartografía. Esta última, la tablilla, se puede considerar como nexo tradicional para la representación en las posteriores civilizaciones griega y romana, llegando a Europa cristiana en la Edad Media a través de las Sagradas Escrituras. Luego tenemos el famoso mapa de Ptolomeo. Claudio Ptolomeo nació en Grecia, cuyo nombre verdadero era Claudius Ptolomeus. Vivió en el siglo I y II después de Cristo. Era astrónomo, matemático y geógrafo. También tuvo aportaciones en la óptica y la geografía. La primera obra de Ptolomeo, considerada la más famosa, fue el Almagesto, escrita en griego, pero después tuvo traducciones en latín. A grandes rasgos, el Almagesto planteó matemáticamente los movimientos de los planetas, como el Sol y la Luna. Ptolomeo adoptó la teoría en la cual la Tierra no se movía, el geocentrismo, ya que en aquellos tiempos
era totalmente indiscutible desaprobar dicha teoría, además de que las estrellas estaban en el centro del universo, a la que Ptolomeo añadió que los planetas, el Sol y la Luna giraban en pequeñas circunferencias cuyos centros giraban a su vez con otras circunferencias cuya pertenecían a la Tierra en su centro. El siguiente mapa es de Heródoto. Este griego es considerado el padre de la historia en el siglo V a.C. El mapa incluye los 3 únicos continentes conocidos en aquella época. En tiempos del gran historiador y viajero Heródoto, ya por el año 450 a.C., el mundo conocido abarca 3 continentes, Europa, Asia y África, que ha sido circumnavegada por los fenicios partiendo del Mar Rojo. Estos hechos, junto a la existencia de una literatura descriptiva destinada a facilitar la navegación, justifican el desarrollo de la categoría. La inquietud por el conocimiento del entorno, del universo que nos rodea, el espíritu de observación y la búsqueda de unos principios que permitan hacer inteligible el cosmos alcanzan su cenit, su punto más extremo, más importante, en el siglo III a.C., cuando Erátostenes de Cirene demuestra empíricamente la redondez de la Tierra al medir con precisión un arco de meridiano. Luego, ya por el siglo V después de Cristo, Macrobio, la de zonas climáticas, es el mapa muy interesante. Este mapa es la que más elementos clásicos conserva, pues sigue imaginando una Tierra esférica. En su origen, el mapa está basado en la distribución de la Tierra en función de las zonas climáticas y está inspirado en los autores griegos y lo desarrolla este científico llamado Ambrosio Macrobio en su obra Comentario al sueño de Escipión, ya a principios del siglo V. En él imagina la Tierra vista desde el cielo. Los mapas que inspira son de estructura muy simple, pero tienen el mérito de conservar para las generaciones futuras algunos aspectos de la ciencia clásica cuando ya las obras originales habían sido olvidadas. En estos mapas se divide el mundo en zonas correspondientes a 3 variantes climáticas que se repiten en cada hemisferio. En ellos, 2 estrechas franjas llamadas perusta, significa tórridas, separadas por el océano y limitadas por los trópicos, ocupan la parte ecuatorial del planeta. Por encima y por debajo de esta franja ardiente calurosa se extienden 2 zonas temperata, o lo mismo es decir, templadas. La del hemisferio boreal corresponde a la Tierra que conocemos, la Tierra del hemisferio norte, y habitamos. La del hemisferio austral o del sur no tenemos conocimiento, pues tanto las franjas ardientes calurosas de la perusta
como el cauce del océano, la hacen inaccesible. Es la terra incógnita de las antípodas, un vastísimo mundo abierto a las aventuras de la imaginación. Por último, en cada uno de los polos hay una zona frígida, helada, habitada por seres extraños. Luego, en el siglo VI después de Cristo, Cosmas Indicopleustes, un viajero egipcio, escribió y asegura con un fanatismo impertinente que el tabernáculo del Moisés es la verdadera imagen del mundo, que la tierra es cuadrada, que está encerrada por el sol, la luna y los demás astros en una especie de jaula o de enorme cofre oblongo cuya parte superior está formada por un doble cielo. Cosmas rechaza con violencia cualquier otra posible idea del mundo, ya que sólo la del tabernáculo de Moisés es conforme con las Escrituras. Todas las demás posibilidades no son sino el producto de espíritus orgullosos que buscan una inútil gloria personal fuera de los caminos de la verdad. Un cristiano, y con mayor razón la propia Iglesia, debe eliminarlos. Luego tenemos el caso muy importante del mapa ofrecido por San Isidro. Este mapa tiene 3 nombres de los hijos de Noé responsables de poner en marcha la civilización. Asia, gobernado por Sem, África por Cham y Jafet en Europa. También presentan las caras. En lo que se refiere a la cartografía, su importancia está en que en ellos se originarán los llamados mapas de T en O y también son la inspiración de los mapamundi de los beatos. Estos mapas están orientados, es decir, en la parte superior se encuentra el oriente. La barra transversal de la T representa una línea continua formada por el Nilo, el Helesponto, el Ponto Euxino, es decir, Mar Negro, el Palus Maeotis, el mar de Azov, y el río Tanais, el Don. Esta franja separa Asia en la mitad superior del mapa de los otros 2 continentes. El otro curso de agua perpendicular al anterior corresponde al mar Mediterráneo y divide la mitad inferior del mapa, dejando Europa a la izquierda y África a la derecha. Cada continente es la herencia, el patrimonio de uno de los hijos de Noé. Asia está habitada por los pueblos semitas, descendientes de Sem. África por los camitas, descendientes de Cam. Y Europa por los descendientes de Jafet. Las características más recurrentes de este tipo de mapas son la forma de T en O que delimita una tierra tripartita, su orientación con el este en la parte superior, el armazón conceptual de carácter simbólico y religioso, la incorporación en muchos de ellos de una terra incógnita, situada en el extremo sur del mundo, en parte derecha del mapa.
Con frecuencia se dibujan en ella criaturas fantásticas. La incorporación frecuente de elementos fabulosos para resaltar lo desconocido, es decir, animales monstruosos, razas humanas legendarias, elementos iconográficos míticos y profanos, etc. El escaso interés cartográfico significa que han desaparecido de ellos los paralelos y meridianos con los que la cartografía clásica establecía las coordenadas. No presentan sentido de la proporción ni interés por los itinerarios o las rutas de navegación. La Tierra aparece distorsionada y apelotonada. Quiere decir, en ciertas secciones observamos muchos aspectos y en otras regiones tenemos muchas secciones vacías para ajustar, y todo esto para ajustar a la concepción de T en O. Una de las líneas estilísticas con estas características se origina y desarrolla en España en una serie de códices manuscritos conocidos como beatos. Reciben este nombre por contener unos comentarios al Apocalipsis atribuidos a Beato de Liébana. Los mapas de estos códices están dibujados en el estilo mozárabe, muy flexible, que combina las diversas concepciones de la Tierra y desarrolla ejemplares cuadripartitos o tripartitos, circulares, ovalados o rectangulares. Los conocimientos geográficos de la Alta Edad Media eran limitados y se daba por hecho que la Tierra era un disco plano, rodeado por el océano y cubierto por la cúpula celeste. A esta idea responden los mapas de los beatos, que pintan una Tierra a veces redonda y otras elíptica o rectangular con vértices redondeados, pero siempre circundada por un océano en forma de anillo y cruzada por los cursos de agua que en su día describiría San Isidro en su mapa. Estas aguas están también pobladas por varias islas que aparecen o desaparecen, islas conocidas o completamente desconocidas. Y estas islas también forman parte del espacio fantástico. Respondiendo también a la descripción isidoriana, estos mapas orientados, es decir, Oriente es el punto cardinal situado en la parte superior del mapa, en la clave está ubicado el paraíso, claramente reconocible por la iconografía que presenta. Casi invariablemente Adán y Eva, el árbol y la serpiente están muy claramente observados. Aunque no siempre suelen dibujarse los 4 ríos que brotan del paraíso y van a desembocar al mar periférico. Sus nombres eran Tigris, Éufrates, Quejón y Fisón. Asia ocupa la parte superior del mapa y está separada de los otros 2 continentes por grandes cursos de agua, de sur a norte, el Nilo, el Helesponto, el Mar Negro, el Mar de Azov y el río Don. En la parte inferior del mapa está África
a la derecha y Europa a la izquierda. Ambos continentes están separados por una franja de agua que representa el mar Mediterráneo. También están representadas las principales cadenas montañosas. El Mar Rojo está invariablemente coloreado en rojo intenso y parece una lengua de fuego bordeando la península de Sinaí y ardiendo en el extremo sur de Asia. Estos mapas heredan la idea recurrente de que en el lejano sur, en el extremo derecho y más allá de la tierra conocida, un cauce marino tórrido e intransitable con frecuencia, coloreado también en rojo, separa las ecúmenes de la tierra a la que no se puede acceder y que está habitada por seres prodigiosos, maravillosos y fantásticos. Es la terra incógnita de las antípodas. Como culminación de estos mapas tenemos dos mapas muy importantes. El primero es el de Hereford. Es un mapa con la estructura T en O, datado hacia el año 1300, conservado en la Catedral de Hereford, en Inglaterra, parte de oeste, donde debía de servir de retablo en la iglesia. Su ejecución se atribuye a Richard of Haldingham, prebendado de Lafford. De menor tamaño que el mapamundi de Ebsdorf, el otro mapa al que acabo de referir, con el que guarda mucha semejanza, el mapa de Hereford mide 132 por 162 centímetros, dibujado en una sola hoja de pergamino, con tinta negra y algunos toques de rojo, verde, oro y azul. En la parte superior, fuera del círculo, se representa el Pantocrator Cristo, dominando el orbe, el mundo. Bajo él, al borde del mundo, una isla redonda representa el paraíso terrenal. En el centro se sitúa Jerusalén, con la cruz. Conforme a la costumbre establecida en los mapas TO, el mundo habitable lo forman los tres continentes conocidos del hemisferio norte, pero Asia en la mitad superior y África en el cuadrante inferior derecho, separada de Europa por las columnas de Hércules, aparecen pobladas también por seres fantásticos y monstruosos. Junto a las imágenes cristianas y bíblicas dominantes, el Minotauro en el laberinto de Creta remite todavía a la mitología clásica. Luego tenemos el famosísimo Atlas catalán del año 1373 después de Cristo. En 6 hojas sobre tablas de madera, con una dimensión de 60 por 300 centímetros, recogía un mapamundi del hasta entonces mundo conocido desde una visión centrada en el Mediterráneo. El atlas, fechado de esta época, pero encontrado ya por el siglo XIX, incorpora también un texto sobre la Tierra, donde analiza su origen, la interpretación de algunos fenómenos naturales e intenta calcular su dimensión. Su detallismo y sus dibujos son fascinantes. De hecho, el príncipe Juan nunca pretendió que su primo Carlos VI
usara aquella carta para navegar. Aparte de estos mapamundis, tenemos otro aspecto de la literatura medieval que resulta fascinante, el llamado género de epístola falsa. Epístola significa cartas o mensajes. En este género, el protagonista clave es Alejandro Magno, que mantiene un flujo de correspondencia con su madre, con Aristóteles y con sus generales, etc. Estuvo acompañado por los científicos y los escribas importantes como Megasthenes, que escribieron el relato de toda su campaña a la India ya por el año 303 a.C. Estos le sobreviven en los escritos de Plinio en su Historia Naturalis, una obra popular durante varios siglos, y también en Solino, en el siglo III hasta I después de Cristo, en su obra Polihistoria. Varias novelas también se han escrito sobre su vida, como La vida y la obra de Alejandro de Macedonia, Historia de Proelis. Más tarde, esta relación también se incluyó en la famosa obra escrita por Alfonso X, históricamente un general. La Biblia proporciona datos al punto y presenta la India como el paraíso en la tierra. Por último, se hace referencia a la colonia de algunos cristianos muy devotos, liderados por Santo Tomás, que había llegado al Oriente. Un hombre con el nombre de Patriarca Juan de la India se presenta a sí mismo en el año 1122 después de Cristo y quiere conocer al Papa en el Vaticano. Él escribe varias cartas ficticias en latín al Papa, así como a otras personas importantes de la época. En estas epístolas o cartas que él se presenta allí como el rey de la India, apelando a establecer contacto con sus hermanos en la fe. Él introduce su tierra como una isla de perfección, perseguida por el mal, y como un paraíso. La función de los mapamundis fue didáctico y moralizante, y no estaba en la comunicación de los hechos geográficos. Por lo tanto, vemos que en aquella época, quiere decir ya por el siglo XIV y XV, el mundo era muy mal conocido. De África solo se conocían las regiones del norte. África no era conocida sino hasta los límites impuestos por el Atlas, la montaña. Se ignoraba todo acerca de las fuentes del Nilo, en torno a lo cual se propagaban conjeturas fantásticas. Se suponía que África era un continente muy pequeño, situado todo él al norte del Ecuador, en nuestro hemisferio, y no se supo nada de sus costas occidentales hasta las navegaciones portuguesas hacia el año 1434. No se sospechaba que pudiera existir otro continente entre las costas occidentales de España y las costas orientales de la India. Esta laguna explica que Colón no quisiera reconocer nunca haber descubierto un nuevo mundo. Luego tenemos el caso de las Antípodas del Sur, habitada con seres muy curiosos, fantásticos, con razas monstruosas. Es un mundo idéntico, pero al revés. También conocido y muy popular
en la mitología y en los escritos medievales por aspectos de antropofagia. Luego tenemos el caso de las islas. Representan un refugio, espacios paradisíacos, aislados, idílicos, y eran muy populares. Ellos aparecen y desaparecen en el contexto del océano y los mares. Son áreas muy fértiles. El Atlántico se muestra como espacio lleno de islas, como la isla de San Barandán, un paraíso que desapareció. O ya más adelante el mito de las Antillas. Más allá de Gades, la puerta del mundo, se suponía la existencia de las Islas Afortunadas o otras menos míticas, halladas una vez para jamás volver a encontrarlas. Luego tenemos el caso del Oriente, el misterio, el espacio completamente desconocido. Es arbitrario en términos más vagos. India, Persia y otros países orientales forman parte de la tierra de los sueños. La mayoría de las ideas al respecto eran de origen griego clásico. Ellos estaban en contacto directo con Asia a través de Persia. El primer informe de llegar es por Heródoto, aunque punto a recordar aquí es que su conocimiento del país era muy vago. Aunque la península hindú y las islas del Océano Índico fueran frecuentadas por algunos viajeros y comerciantes, eran territorios pobremente representados. Se desconocían las costas últimas de Cathay y no se sabía dónde terminaba el mundo por oriente. En cuanto a las regiones árticas, habían sido exploradas hasta el Mar Blanco, pero se trataba más bien de conocimientos de marinos y de pescadores antes de los geógrafos. Ahí fueron situadas varias islas fabulosas para ocupar el espacio y el espíritu. Los progresos en el conocimiento de la Tierra chocaban con dos obstáculos insuperables. Excepto el Mediterráneo y sus añejos, una parte del Océano Índico y las aguas que bañan los países del norte, no se sospechaba nada del sistema del conjunto marino. Por otro lado, las tierras del hemisferio sur eran casi desconocidas, aunque algunos navegantes hubiesen constatado alguna vez que a partir de tal o cual punto del Océano Índico el firmamento o la Tierra no era el mismo, que ciertas constelaciones habían desaparecido o que otras habían cambiado de lugar y que el movimiento del Sol tampoco era igual.